Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo esta impresora que ven aquí, que es térmica de etiquetas. El nombre lo voy a decir pues como usualmente lo dijéramos acá en Latinoamérica. Es una Dymo Label Write 450. Este video tiene unos capítulos que los van a poder ver en la barra de progreso de este video y por tanto también pueden ir a la descripción del video y darle clic directamente a la parte que quieren ver con minuto y segundo de una vez. Aunque también les recuerdo mirar todo el video pues para que no vayan a quedar dudas por ahí. Si ya me queda algo faltante lo puedo colocar en la descripción del video. Esta impresora la adquirí hace más o menos unos 15 días porque tenía que etiquetar unos productos de mi almacén, de mi local, de mi oficina para poder, distinguir los que en realidad eran unos cargadores para portátil. Entonces surgió la posibilidad de comprar esta impresora. Antes de eso busqué unos videos para informarme un poco, pero la verdad no encontré mucha información pues detallada, así como me sabe gustar a mí. Entonces por eso la adquirí pues para ver qué pasaba y pues ahora hace como 15 días que la compré, como les comento. Les voy a hacer un video sobre esta impresora que me parece interesante mostrarles. Bueno, y ahora vamos con el unboxing. Entonces levantamos esta pestaña, abrimos la caja y lo primero que tenemos aquí es un documento de que dice que podemos descargar el software para hacer las etiquetas y nos da un código de activación que yo la verdad no lo he utilizado todavía. Bueno, vamos a mirar qué hay de más. Por acá tenemos la guía de inicio rápido que viene en 4 idiomas y pues viene incluido el inglés y el español, que es el que nos interesa. Y de todas maneras todo lo que está aquí lo vamos a ver en el contenido de este video, entonces por tanto pues son cosas básicas que ya las vamos a mirar. Y bueno, levantamos esta parte aquí y acá también, y bueno, por aquí tenemos varias cosas. Tenemos un cable USB y un cable de poder que los vamos a mirar ahora más detalladamente, y también tenemos un rollo de etiquetas de obsequio, se podría decir. Entonces ahora vamos a mirar esta parte. Por el lado izquierdo tenemos una caja que es del adaptador de corriente, también ya lo vamos a mirar. Y por aquí tenemos la impresora también, que ahora la vamos a mirar. Y por aquí no tenemos nada más. Bueno, aquí está lo que yo saqué. Vamos a retirar esta cinta de aquí para poder retirar ya desde adentro la impresora. Bueno, la colocamos al derecho para que la podamos ver mejor. Entonces, bueno, vamos a retirar todo esto. Vamos a mostrarlo uno por uno. Y primero pues vamos con el adaptador de corriente. Lo vamos a sacar de aquí. Viene en una bolsa plástica. Retiremos esto por acá. Viene con esta cinta. Retirémoslo. Ya tenemos aquí el adaptador de corriente. Bueno, la construcción de este adaptador de corriente es muy buena, se le nota físicamente. La entrada del cable de poder es tipo grabadora, como le sabemos decir. Tiene dos soportes de goma por aquí y dos de pasta para estabilizar el adaptador cuando esté en las mesas, entonces se quede quieto. Tiene un LED indicador aquí que se ilumina cuando tiene corriente. Por aquí está este grabado como de triángulo. El voltaje de entrada es de 100 voltios hasta 240 voltios, por tanto sirve para utilizarse en todas las partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, bueno, donde sea. El voltaje de salida es de 24 voltios de corriente directa o continua a 1.75 amperios, es de 42 vatios. La medida de esta punta es de 5.5 milímetros por 2.5 milímetros. La punta de ese adaptador es parecida de los computadores portátiles Toshiba o algunos Asus. También viene con unas gomas por aquí para evitar que se corte por dentro por la manipulación. Y la medida de este cable es de 1 metro con 80 centímetros. También tiene este núcleo de ferrita. Y lo último, que no trae velcro, o sea la correa para poder ajustar este cable de pronto cuando se lo vaya a guardar. Solamente trae esta tirita de aquí. Y lo último es que la referencia de este adaptador es la DSA-42PFC-24. Ahora vamos a mirar
el cable de poder, que lo tenemos por aquí, que es tipo grabadora, viene con estas puntas así. Este cable se lo mira de buena construcción y mide 80 centímetros. Por acá tenemos el cable USB, que es normal para impresoras, es un cable tipo A. Vamos a quitar este de aquí, que nos dice que primero debemos instalar, o sea, este letrerito que está aquí nos indica que primero hay que instalar el software en el computador y después conectamos la impresora. Eso lo vamos a ver más tarde. Entonces miren, este es un cable tipo A tipo B. La medida de este cable USB es de 1 metro con 20 centímetros. Bueno, y lo último, bueno, coloquemos esto por aquí, y lo último que vamos a ver es este rollo inicial de etiquetas de direcciones. Estas etiquetas son sensibles al calor y la medida de cada etiqueta de estas, lo voy a abrir por aquí, es de 22 milímetros de arriba hacia abajo y de largo tiene 89 milímetros. Tiene unos huequitos por aquí que son para que el sensor de la impresora se dé cuenta que termina una etiqueta y así la impresora va a poder parar pues la impresión. Entonces eso también lo vamos a mirar ahora en un rato. Y bueno, esta es la parte de los accesorios, vamos a retirarlos. Y pues aquí tenemos ya la impresora. Esta es una impresora térmica de 2 años de garantía, registrándolos con su serial de la impresora en la página de www.dymo.com. Las medidas de esta impresora es así hacia lo ancho, tenemos 12.4 centímetros o 4.8 pulgadas. De alto, así en esta parte de aquí hasta acá arriba, tenemos 14.6 centímetros o 5.7 pulgadas. Y de fondo hacia acá, todo esto hacia acá, tenemos 18.7 centímetros o 7.3 pulgadas. En el peso tenemos 0.8 kilogramos o 1.9 libras. La verdad es muy liviana. El tipo de impresión es térmica directa, no utiliza tinta líquida, tampoco utiliza polvo de tóner como las impresoras láser y tampoco utiliza cinta cera como las de las impresoras Zebra. La resolución de impresión es de 8 puntos por milímetro o 200 puntos por pulgada. Imprime hasta 51 etiquetas de dirección en modo texto en un minuto. Las etiquetas de dirección son las que acabamos de mirar, que también vamos a hacer las pruebas más tarde, y en el modo texto me refiero a de que también se puede agregar gráficos a las etiquetas, entonces ahí va a demorar más. El ciclo de trabajo nominal es de 1000 etiquetas de envío por hora. El ancho máximo que soporta de papel es de 62 milímetros o 2.44 pulgadas. El ancho máximo de etiquetas es de 54 milímetros o 2.13 pulgadas. Y en lo largo ya viene definido por el usuario, ya depende de las etiquetas que ustedes logren conseguir. En la parte inferior de la impresora pues tenemos aquí unas gomitas que son las que permiten que la impresora quede fija en la superficie. Por aquí tenemos unos tornillos, me imagino que para desarmarla. Por aquí está el modelo, el número de modelo. Hay un código de barras y por acá arriba tenemos el serial de la impresora y en el medio por aquí tenemos la entrada del cable USB y por acá tenemos la entrada de la punta del adaptador de corriente. Y también tenemos esta ranura, se podría decir que es como para que los cables salgan por aquí y no queden montados debajo de la impresora. Bueno, ya tenemos la impresora aquí ya conectada con su adaptador de corriente y miren que aquí primero que todo tenemos un LED indicador que en este momento está parpadeando y eso significa que no hay etiquetas o las etiquetas están mal instaladas, pero entonces este LED también puede estar encendido fijo y eso quiere decir de que está lista para imprimir. También puede pasar a un azul más tenue y eso significa que la impresora no se la ha usado durante 30 segundos, entonces ella pasa a ahorro de energía. Y por aquí tenemos la tapa que la podemos levantar y aquí tenemos acceso a otra parte. Entonces primero vamos a mirar acá que es la parte donde se ponen los rollos de las etiquetas. Entonces para colocarlo, primero que todo retiramos esta a presión, va a sonar un poquito. Parece como si se fuera a partir, pero no, pues esa es como la impresión mía. Y miren que aquí tiene unas líneas o línea que es la que dice cómo se va a colocar las etiquetas. Entonces la manera de instalar el papel es como lo dice la línea, lo colocamos ahí. Este es un rodillo de etiquetas que compré por aparte, no es el que viene incluido. El que viene incluido trae pocas etiquetas, entonces me tocó de comprar
este rollo más grande, que de igual manera las etiquetas vienen del mismo tamaño. Entonces colocamos aquí y ajustamos con este de igual manera, así, y después presionamos esticas para que quede ajustado. No sé si alcanzaron a escuchar, y ahí ya queda bien apretado, bien ajustado, que eso es lo importante para que la impresión no se vaya a ir torcida. Entonces la manera de ponerlo también de igual manera es colocándolo aquí. Ahí queda. Entonces miramos dónde está la etiqueta. Ahora les muestro que por aquí es la entrada del papel. Entonces la colocamos con las manos así hasta allá. Y miren que ahí me detectó que ya le coloqué el papel. Y aquí tenemos una guía que es para ajustar el papel. Entonces la corremos y la dejamos que medio alcance a tocar para que se vaya derecho la hoja. Si nosotros quisiéramos retirar el papel, hay dos maneras. La más fácil es presionando este botón, que es el botón de inversión de etiquetas. Entonces lo presionaron y miren que ella la retira. Y ahí queda encendido fijo todavía. Entonces para volver a colocarlas volvemos a ingresar por ahí y ya presionamos este botón que se encuentra aquí y él ya la agarra y la pone lista pues para imprimir. Y la otra manera de retirarla es con este de aquí, con esta palanca, pero esta la utilizamos más que todo cuando se atasca las etiquetas, pero de igual manera lo voy a hacer, la retiramos hasta aquí y la sacamos así, cosa que mejor es con el botón de acá. Este solamente lo utilizamos para cuando se atasca. Entonces volvemos a colocar la etiqueta, volvemos a presionar el botón y ese es el que coloca nuevamente para que quede bien aquí. Por aquí está la salida del papel, que también tiene una cuchilla que la podemos cortar manualmente. Entonces también podemos utilizar este botón que sirve para sacar una etiqueta, se podría decir. Miren, ahí, y aquí la podemos arrancar. Tenemos que hacerlo firme para que se arranque normalmente. Entonces esta es la etiqueta. Entonces, como les comentaba, estas etiquetas son térmicas, no manejan tinta ni polvo ni con tinta de cera. Entonces les voy a mostrar el ejemplo de cómo pinta, se podría decir. Aquí tengo un encendedor de fuego. Entonces miren que yo lo enciendo y lo paso por aquí y miren cómo empieza a pintar. Miren cómo quedó. Entonces eso es lo que hace la impresora. En esta parte hace puntos calientes, se puede decir, para que salga escrito, pues no, la impresión. Esto de aquí, si quieren, lo pueden cerrar y queda ahí. Como les comentaba, no tiene ningún sensor esta tapa. Y si quieren sacar una impresión de prueba, pueden tener presionado este botón por alrededor de entre 5 a 10 segundos. Entonces lo vamos a perdón, ahí estaba en modo de ahorro de energía y no nos responde. Ahora sí ya está lista para imprimir. Entonces tenemos presionado, esperamos un momento y ahí va a empezar a salir y nos va a empezar a salir esto. Miren, si quieren dejémoslo y podemos cancelar con el mismo botón. Ahí queda y ahora la podemos rasgar nuevamente y miren lo que nos ha impreso. Tiene que imprimir esta clase de cosas para saber de que ella en realidad está bien. Entonces estas ya las podemos retirar fácilmente y ya las podemos pegar en cualquier parte. Lo que sí tengo que comentarles es que esto pega muy fuerte y entonces si lo van a pegar en alguna parte es como para quien dice ya se va a quedar ahí. Se lo puedes pegar con calor si quieren, con una pistola de calor, para que lo puedan sacar correctamente. Bueno, ahora como se pudieron dar cuenta, pues la impresora me vino solamente lo que miramos en el unboxing y no trajo ningún CD de instalación. Por tanto, entonces vamos a mirar cómo se descarga y se instala el software de Dymo, de la impresora Dymo. Entonces me dicen que vamos a internet, entonces ya estamos por aquí en Windows y entramos a dymo.com. Ingresamos a esa página web. Esperamos que cargue, como se pudieron dar cuenta, y entonces aquí dice que debemos elegir un país. Entonces si quieren pueden elegir España o yo voy a elegir México porque me queda más cerca, ya se puede decir, porque yo estoy en Colombia. En estos momentos hay una actualización de Windows que ha tenido problema con todas las impresoras, todas las marcas, y por tanto Microsoft ha dado unas instrucciones para corregir ese error. Pero lo bueno es que las personas de Dymo, se podría decir, han actualizado sus controladores con los problemas resueltos. Entonces, por ejemplo, en cuestión de Dymo hay tres clases de programa. El uno es Dymo Connect, el otro es Dymo Label
y el otro es Dimo ID. Entonces yo le voy a dar en Dimo Connect y también le voy a dar aquí en Dimo Label. Este Dimo ID la verdad lo quise instalar pero no se pudo, no sé para qué servirá este, pero la diferencia entre Dimo Connect y Dimo Label casi son mínimas. Los dos programas sirven para la elaboración de etiquetas. De todas maneras vamos a mirar un poquito de los dos, lo que mejor dicho yo he mirado más o menos en alrededor de 15 días. Entonces esperamos a que se descarguen y pues bueno, voy a acelerar el video para que empecemos a trabajar en eso. Si miran este icono que están mirando en la mitad de la pantalla, es porque estoy acelerando los videos. Entonces vamos a acelerar este video hasta mientras se descargan estos programas. Bueno, entonces ya se descargaron todos los programas. El Dimo ID la verdad no lo voy a descargar porque, como les comentaba, no pude instalarlo anteriormente. Entonces de todas maneras les indico que esta página hay la posibilidad de que con el tiempo pueda cambiar, ¿no?, para la descarga de los programas. De igual manera tienen que hacerlo algo así. Miren que también hay otra manera, que es dándole por ejemplo información en español. Le damos clic aquí y nos muestra lo que yo les comentaba, los problemas de compatibilidad del software de Dimo con las actualizaciones de Windows 10. Y en mi caso pues yo la compré, la instalé y me salió las etiquetas en blanco y no sabía por qué era. Entonces resulta que yo estaba descargando un programa, los controladores antiguos, y por tanto me salían en blanco y no sabía qué había pasado. Entonces vine hasta acá, hasta la página de Dimo, y pues ya me di cuenta del letrero que habían colocado, la información, y también aquí me dicen que puedo descargar las últimas versiones. Aquí está de Dimo Connect, Dimo Label y Dimo ID, que son los mismos que ya descargamos acá abajo. Como les comento, esta página puede cambiar. De todas maneras, algo así es como deben descargar las aplicaciones. Entonces bueno, vamos aquí a darle clic y le damos mostrar en carpeta, y aquí es donde me muestra los dos instaladores, archivos ejecutables para la instalación de los programas para elaborar las etiquetas. Entonces primero vamos con Dimo Connect, que es el de acá arriba, le damos doble clic. Listo, entonces aquí miramos que hay varios idiomas. En mi caso es el español en Colombia. Le doy OK y aquí me dice que va a instalar otros complementos para poder utilizar el software de Dimo Connect. Entonces le damos en instalar y me dice que está instalando este componente. Después va a seguir este otro y después este otro y después este otro. Entonces ahí los está instalando, ya va a terminar. Les cuento que en una ocasión en otro computador que lo instalé me dio error en los dos del medio. Yo le di que omitiera y que continuara, y sin embargo me funcionó. Entonces de todas maneras, si les da algún error, continúen con la instalación así como yo lo estoy haciendo, para que termine la instalación normalmente y puedan utilizar el software. Aquí colocamos que aceptamos los términos del contrato de licencia y le damos clic en siguiente. Esta es la ruta donde se va a instalar, la dejamos ahí como está y le damos en siguiente, y que sea completa pues la instalación, que venga todo lo necesario. Entonces le damos en instalar, esperamos un momento. Bueno, ya terminó la instalación. En este equipo se demoró alrededor de 1 minuto 20 segundos. Es un equipo fuerte con unidad de estado sólido. Siempre se demora un poquito, pero bueno, ya tenemos listo el programa. Aquí a lo último nos pregunta que si queremos colaborar pues con la mejora de los productos de Dimo. Si quieren la pueden dejar marcada, si no, no. Se van a recopilar datos e información de cómo utiliza usted este producto, pero no se va a utilizar su identificación o algo así. De todas maneras, bueno, no le damos que queremos iniciar Dimo Connect todavía, le damos en finalizar y ahora vamos con la instalación de Dimo Label. Ya tenemos instalado uno, ahora vamos el otro. No quiere decir de que deban instalar los dos, que sea obligatorio, no. Eligen uno de los dos, sino que yo les voy a instalar los dos para que veamos unas pocas diferencias que yo encontré, como les comento, en solamente 15 días de uso. Entonces nuevamente aquí lo mismo nos pregunta el idioma español Colombia, y aquí nos dice que tiene que instalar este complemento para Dimo Label, que es distinto. Entonces le damos instalar.
tengo que comentarles que estos programas son compatibles en Windows. Por ejemplo, si es compatible con Windows XP de 32 bits, es compatible con Windows Vista de 32 y 64 bits y también es compatible con Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10. Y también encontré que es compatible con Mac de la versión 10.4 hacia arriba, pero la parte de Mac entonces no la voy a explicar porque yo la verdad no manejo ese sistema operativo. Entonces ya los interesados tendrían que tratar de buscar cómo descargar esos controladores. Entonces bueno, aquí nos dice que bienvenidos a la instalación, le damos en siguiente, nuevamente que si aceptamos los contratos de licencia de este producto, le damos en siguiente. Vemos la ruta donde se va a instalar, que en el disco C, Program File. Bueno, le damos en siguiente. Después que queremos hacer una instalación completa, entonces le damos en siguiente y por último instalar. Bueno, ya se instaló este otro programa de Dymo Label. Se demoró muchísimo más, se demoró alrededor de 5 minutos 30 segundos. Bueno, le damos aquí en finalizar. Esto lo cerramos por aquí, también cerramos la página de Dymo y por acá ya vemos que se instalaron los dos accesos directos. Ahora tenemos que conectar el cable USB entonces a la impresora. Entonces por aquí tenemos el cable, vamos a conectar la punta aquí en esta impresora, como les comentaba. Está por aquí, conectamos ahí, colocamos en esta posición y la conectamos en el puerto USB. Ya la está reconociendo nuestro equipo e inmediatamente se abre el programa de Dymo Connect y nos empieza a dar unas instrucciones de que podemos añadir objetos por aquí. Bueno, vamos a continuar a ver qué más nos dice, que podemos organizar las etiquetas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha. Vamos a ver qué más nos dice, que aquí hay un espacio de trabajo que conforme añadamos algún objeto, ya sean letras, hay imágenes, ya los vamos a mirar, entonces vamos a poder editarlos desde esta parte. Entonces vamos a mirar qué más. Aquí dice que el botón de ayuda. Bueno, continuemos. Y aquí dice que podemos importar contactos de hojas de cálculo o contactos de nuestra cuenta de Gmail o nuestra cuenta de Outlook o algo así. Bueno, ya cerramos aquí. Entonces lo otro que quería comentarles es que, por ejemplo, podemos ir aquí a inicio y escribimos control para que nos muestre el panel de control. Y después vamos aquí a ver dispositivos e impresoras. Si no les aparece esta parte, va a estar de pronto iconos grandes o algo así. Entonces le damos iconos por categoría y vamos a ver dispositivos e impresoras. Entonces aquí ya vemos que me dice Dymo, la 450 ya está instalada y entonces esto quiere decir que ya la está reconociendo. De igual manera, bueno, cerramos. Aquí me dice que está conectada la impresora. Ella me ha puesto aquí la etiqueta, la que estamos utilizando, porque es la más usada, la que viene de muestra con la impresora. Es el mismo tamaño porque la podemos mirar acá abajo donde dice etiquetas de dirección estándar. Dice. Aquí está el código de la etiqueta y la medida, que dice 28 por 89 milímetros. Por aquí también podemos mirar que la etiqueta la podemos hacer más grande, más pequeña, como lo que querramos trabajar. De igual manera le podemos dar aquí para que se ajuste a la pantalla y podamos ver mejor. Entonces primero le damos aquí en añadir y aquí nos dice que queremos añadir texto, direcciones, imágenes, formas, líneas, códigos de barras, códigos QR también es compatible, fecha y hora y bueno, contador, que son números. Entonces le vamos a dar un texto y ya él no lo pone aquí. Y como les comentaba, acá podemos editar todo lo que se va a hacer acá. Entonces, por ejemplo, yo hago etiquetas para cargadores de equipos portátiles de computador, como les comentaba. Entonces podemos escribir, por ejemplo, laptop Toshiba y ella se empieza a ajustar. Entonces bajamos, escribimos los 19 voltios por 3.42 amperios y podemos colocar la medida de la punta, que no recuerdo bien. Bueno, la colocamos por aquí al lado, más bien, que es 5.5, perdón, 0.5. Escribimos un asterisco, 2.5. Entonces ahí es mi etiqueta. Doy un clic por fuera y si quieren la puedo volver a señalar. Para modificar tengo que dar dos clics, doble clic para poder modificar.
y si quiero solamente señalarlas le doy un clic. ¿Para qué señalarlas solamente? Para editar el contenido pues acá. Entonces por ejemplo aquí dice ajuste automático, es porque yo lo tengo ahí. Si lo desmarco, entonces puedo editar por ejemplo el tamaño de la letra. Podemos dar un 16, se va a volver más pequeña, y podemos hacerla así más pequeña está el cuadro y moverla para donde nosotros querramos. Este signo que ven aquí es que quiere decir de que se está saliendo del cuadro donde está, entonces lo bajo un poco y ahí ya desaparece porque quiere decir de que ya está listo. Pero entonces por lo general en mis etiquetas coloco el ajuste automático porque lo puedo hacer grande y ella, conforme yo lo voy haciendo grande, ella me lo va a utilizar toda la etiqueta. Lo otro que podemos hacer es cambiar el tipo de letra. Le damos un clic y podemos elegir una. Si quieren pueden escribirla y eso les hace como buscador. Por ejemplo, voy a escribir Arial y miren que ya me lo encontró, que es una de las tipos de letra que más se utiliza, pero yo voy a colocar este, que es como más repintado. Y aquí podemos colocar la negrilla, pero este como ya la trae incluida no lo hace, entonces lo podemos dejar ahí. Que si tiene una línea por debajo, un guión, y si la podemos colocar en cursiva. Listo, eso. Esto que si la queremos colocar hacia arriba o hacia abajo, en vertical, pero se nos daña, entonces tendríamos que voltear la etiqueta, que también lo podemos hacer. Entonces la dejamos aquí y aquí es donde colocamos centrada hacia un lado, derecho o izquierdo. Y este es para colocar el letrero en el medio, en la parte de abajo o en la parte de arriba. Y aquí es si quieren que salga totalmente negro o salga algo más tenue, más gris, como quieran. Entonces por lo general yo la coloco en lo más negro. Y aquí nos dice que si se va a manejar transparente, entonces si le movemos esto, pues ya se pone negro. Esta parte mejor es no tocarla porque eso no nos interesa. Y aquí en la parte de disposiciones donde podemos colocar que se coloque hacia un lado, hacia abajo, hacia otro. Bueno, y la necesitamos de esta manera. Entonces por ahora esto es únicamente texto para que se den cuenta que las etiquetas se imprimen rápido. Entonces vamos a imprimir. Si quieren le pueden dar aquí inmediatamente y les va a imprimir una sola etiqueta. Miren cómo la imprime de rápido. La podemos arrancar y ya le podemos sacar para pegarla. Miren cómo sale el tamaño, sale perfecta y sale bien negra. También podemos ir a la parte donde, en este engrane, y aquí hay unas opciones. Si quieren le pueden dar hasta más etiquetas de pronto para más productos. Por ejemplo yo le voy a dejar en 4 y ahora miramos. Aquí dice reflejar, es para que se coloque como en modo espejo, pero así no la necesito, entonces la dejo ahí. Y aquí en compaginar, la verdad esto no sé qué quiere decir, porque si la quitamos queda lo mismo, si la ponemos queda lo mismo. Y acá en la calidad de impresión, aquí es donde podemos colocar texto o pues códigos de barras. Entonces como solamente es texto, él ya me dice que automáticamente lo va a dejar en texto. Entonces vamos por las 4 y miremos la velocidad. Y miren, ahí ya me imprimió las 4 etiquetas. Miren que lo hizo muy rápido. Ahora miren que si yo agrego un gráfico, vamos a darle, bueno, aquí añadir, le damos en una imagen. Aquí me va a mostrar qué tanto necesito. Aquí podemos colocar favoritos. Bueno, vamos a las imágenes prediseñadas, que es donde vamos a encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí en flechas tenemos todo esto. Aquí tenemos en cosas de empresas. Bueno, vamos a colocar este computador y aquí ya lo vemos reflejado. Lo voy a colocar en la parte de acá abajo y esto lo voy a mover un poco hacia arriba. Ahí, bueno, lo voy a colocar por aquí en el medio para que, bueno, esto coloquémoslo en el medio para que quede así. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Agregar un gráfico y esto va a hacer que la impresión sea más demorada. Entonces nuevamente vamos a sacar 4 etiquetas para que se den cuenta cuánto se demora solamente por agregar ese gráfico. Entonces miren que ahora es más demorado porque se agregó ese gráfico solamente. Y listo, ya allá terminó. Por tanto, les recomiendo que si van a imprimir algo rápido, solamente coloquen los textos y así se imprimirá más rápido. Entonces borremos esto por aquí. Ahora sí vamos a agregar, si quieren, un código de barras.
Entonces aquí me muestra que es el 1, 2, 3, lo vamos a dejar ahí quieto. Si quieren lo pueden bajar un poco o algo así. Entonces lo vamos a dejar por ahí y vamos a mirar cómo imprime. Este también se demora porque es un código de barras. Y ahora vamos a ensayar este código de barras. Lo voy a sostener aquí. Voy a abrir un documento de texto. Vamos a dar en bloc de notas. Bueno, vamos a escribirlo más bien. Blog. Aquí está el bloc de notas para ver si funcionan estos códigos de barras. Entonces aquí tengo esta pistola lectora de códigos de barras. Entonces le vamos a dar ahí. Y miren que acá en el bloc de notas ya me está escribiendo, miren. Entonces esto me da a entender de que este código de barras está creado perfectamente. O mejor dicho, perfectamente no, sino leíble se podría decir porque está bien hecho. Entonces bueno, cerremos esto aquí. Vamos a no guardar. Y así tenemos para añadir otras cosas ya. Por ejemplo, en imágenes tenemos varias cosas. Por acá en líneas también tenemos otras. Si quieren le pueden dar aquí nomás y podemos mirar. Si quieren otros números también tiene otra clase de códigos de barras. En fin, el tipo de letra, el tamaño de letra de ese código de barras y entre esas cosas. Ahora vamos a abrir el otro programa que es DimoLabel. Esa es la versión 8. Y aquí dice que nos va a guiar por unas partes. Le damos siguiente, Colombia. Y si queremos registrarnos. Entonces este es el punto de que la verdad no lo he hecho, pero sí pienso hacerlo, a ver qué tal. Entonces le damos en siguiente, bueno, démosle en finalizar y vamos a expandir esta parte. Primero que todo me muestra una interfaz diferente. También cierto, les iba a comentar de cómo guardar para imprimirla después más fácilmente. Entonces le damos aquí en guardar y nos manda a documentos. Entonces le damos un nombre a esa etiqueta, entonces le colocamos laptop Toshiba y lo podemos guardar. Listo. Ahora también podemos hacer una nueva y aquí es donde ya me detectó la impresora. Si tuviera otras impresoras de Dimo, pues podemos elegir entre ellas y le damos acá. Esta la verdad no sé qué significa de uno. La verdad lo que me interesa es imprimir las etiquetas. Entonces aquí es donde podemos ver cómo queremos que elaboremos esa etiqueta, si horizontal o vertical. Y acá es donde colocamos el tipo de etiquetas que vamos a utilizar. Entonces por ejemplo esta y están varias medidas. Miren, ya tenemos todas estas para poder trabajar. Si saben el nombre de la etiqueta pueden colocarlo aquí y pues le va a buscar fácilmente. La etiqueta más utilizada es esta. Le vamos a dar por ejemplo aquí y le vamos a abrir y ya podemos trabajar en esa etiqueta. Entonces regresamos nuevamente acá a DimoLabel. Entonces también primero vamos a elegir cuál es la etiqueta con la que vamos a trabajar. Tenemos estas. Aquí me está categorizando las etiquetas que me dice que son de dirección. Si quieren le dan aquí, le dan todos los tipos de etiqueta y aquí me van a aparecer todos, incluso más etiquetas que aparecen en DimoConnect. Entonces miren, hasta aparecen unas como de grabar CDs. Entonces esta es una de las mejoras que tiene DimoLabel contra DimoConnect. Lo otro es que por ejemplo vamos a insertar, o sea está puesto un poquito distinto pero a la vez es casi igual. Por acá está la medida de la etiqueta, la impresora, bueno, es como casi parecido, sino que acá podemos hacer más cambios. Entonces por ejemplo le damos en texto, tenemos que arrastrar acá y aquí le vamos a dar, bueno, aquí ya había un texto, lo vamos a eliminar y este lo podemos mover. Entonces de igual manera vamos a colocar laptop Toshiba 19 voltios 3.42 amperios y la medida de la punta 2.5. Listo. Y podemos editar acá arriba lo que mirábamos en DimoConnect. Entonces lo hacemos grande, entonces aquí le damos autoajustar por ejemplo y es lo mismo. Si quieren también pueden hacerlo más grande para que nos quede más fácil para la edición. También podemos guardar y de una vez imprimir como quieran. Si quieren le dan un clic y aquí lo que podemos hacer incluso es que por ejemplo yo quiero colocarle solamente a la top, quiero colocar negrilla. Miren que aquí sí lo hace, mientras que si vamos acá en DimoConnect, bueno, vamos a abrir la etiqueta que teníamos antes, que es esta. Listo, vamos a quitar este código de barras, esto de aquí, esta línea. Entonces miren que si por ejemplo
yo quiero colocarle negrilla a solamente la Top Toshiba, no puedo, tengo que ponérselo a todo. Entonces de igual manera acá también puedo ponérselo a todo, ¿sí? Pero si quiero colocarle a una parte, sí lo puedo hacer. Y esta es otra mejora de Dymo Label a Dymo Connect. Lo otro es que de una vez podemos colocar, imprimir las copias de una vez, 2 o 3 o 4. La velocidad va a ser la misma. No estoy muy seguro dónde se coloca lo del modo espejo, aunque lo veo como algo que no lo quisiéramos utilizar. Y por acá tenemos ya códigos de barras, las formas, todo. Entonces eso es lo que yo he logrado ver en 15 días de utilización de estos dos programas. La verdad, a mí más me gusta Dymo Connect porque la interfaz para trabajar me parece que es como más agradable, como más actualizada, se podría decir. Pero ahí ya depende de cada uno de cómo quieran utilizar cualquiera de las dos aplicaciones. Ahí ya tienen que decidir. Y claro que deben haber otras cosas más en los programas que toca cacharrear. Pues yo solamente, como les comento, hace 15 días que la tengo, entonces eso es lo que he logrado enterarme de estas impresoras. También tengo que comentarles que en Windows esta impresora sí es compatible para compartirla en una red. Y ahora con todo esto voy a comentarles mi opinión personal sobre esta impresora, lo que sí me gustó y no me gustó. Entonces primero vamos ¿qué es lo que sí me gustó? Que es rápida para imprimir, lógicamente en modo texto, que es lo que yo más utilizo. Es muy fácil de utilizar, entonces para imprimir, para cambiar el papel, toda esa clase de cosas es muy fácil. También he mirado que se consiguen varios tamaños de etiquetas. Yo personalmente les podría recomendar utilizar las etiquetas que vengan un poquito más altas para alcanzar a colocar nombres y códigos de barras. Entonces no vayan a elegir etiquetas de tamaños más pequeños, porque si colocáramos de tamaños más pequeños solamente nos alcanza para escribir hasta unas 2 o 3 letras. Por ejemplo, aquí tengo este rollo de etiquetas que es de 25 por 25 milímetros y pues me pareció muy corta, pero a la vez pues la estoy tratando de darle uso. Pero lo que recomiendo es que más bien fuera las etiquetas un poquito más altas que las que vienen de 28 por 89. Lo otro que sí me gustó es que vienen varias opciones para la elaboración de etiquetas, inclusive pues los códigos de barras, las imágenes, vienen varias imágenes, incluso pueden traer imágenes de otro lado, igual el programa las convierte y las pone para imprimir. Y también se puede para los códigos QR, que también es importante. Ahora vamos con lo que no me gustó, pero tampoco no es que sea malo. Primero que todo, la punta del adaptador de corriente que viene en L, por tanto, en el momento de la conexión, miren cómo queda esto aquí. Voy a indicar de esta manera, miren cómo esto queda aquí. Entonces, bueno hubiera sido de que sea recto para que el cable salga fácilmente y no le haga estorbo al cable USB aquí. Miren esto. Entonces yo creo que esto de pronto podría fallar algún día. Entonces tendríamos que colocarlo algo así para que no moleste. Entonces esa es una de las partes que no me gustó y pues que me hubiera gustado que lo trajera recto. Lo otro que no me gustó es que, por ejemplo, al imprimir una etiqueta, miren que el lado de acá está más corto que el de acá. Por tanto, se desperdicia unos milímetros de la etiqueta del lado izquierdo. Eso pasa con todas las etiquetas. Miren, incluso acá en la parte del computador, miren, en el momento de moverla, no me deja moverla solamente hasta ahí. Entonces mire esto como queda, así, y así es como se imprime. Entonces mírenlo ustedes acá también. Otra de las cosas que no me gustó, voy a sacar aquí el papel, es que, por ejemplo, para estar cambiando de etiquetas, bueno, sacamos el rollo y para cambiarla, entonces esto tenemos que sacarlo a presión y hace ese ruido fastidioso que parece que se fueran a dañar. Entonces la volvemos a colocar y recuerden, presionamos aquí para que quede ya lista. Entonces ese es otro punto que la verdad no me pareció, aunque no estoy muy seguro si de pronto eso también aguante, podría no ser un problema grave. Y lo otro que tampoco no me gustó, o que me hubiese querido que lo hubiera tenido, es un botón power para apagar la impresora, porque la verdad no lo tiene por ningún lado. No podemos darle un botón power para que se apague y así encenderla pues cuando la necesitamos, aunque lo que yo creo es que Dymo ha tratado de que ella sea directa para que nosotros en cualquier momento
podamos imprimir sin necesidad de acordarnos de prenderla o apagarla. O lo otro es que, por ejemplo, los papeles como son tan económicos para comprarlos, entonces si queremos un papel para anotar algo o para pegar algo, lo único que tenemos que hacer es sacarlo, arrancarlo y solamente escribimos y ya. Entonces la impresora está disponible para que te dé esta etiqueta, o se podría llamarle ya una cinta para pegar, porque igual la podemos utilizar para eso también. O también podría ser que no tiene este botón power, porque cuando está en modo de ahorro de energía, la verdad esta impresora no consume casi nada. El LED azul frontal casi que queda apagado, entonces me imagino que de pronto podría ser por eso, porque en realidad no lo necesita. Pero de todas maneras estamos acostumbrados a todas las impresoras que traen su botón power para el encendido y el apagado. Ahora vamos con unas preguntas que yo creería que muchos podrían hacer, entonces les voy a tratar de responder. Recuerden que solamente tengo 15 días de uso y he averiguado un poco de esta impresora, entonces una de las preguntas que yo creo que me preguntarían es ¿cuánto duran las etiquetas guardadas sin imprimir? O sea, el rollo como lo tenemos aquí físicamente, ¿cuánto podría durar? Según Dymo o el manual de esta impresora, podría durar hasta 18 meses las etiquetas por fuera, pero si nosotros quisiéramos que nos dure mucho más tiempo guardadas, lo que podríamos hacer es guardarlas en los empaques originales, que son oscuros, que son como una bolsa plástica negra. En ese lo podemos guardar y ahí nos podría durar muchísimo tiempo. Entonces, si vamos a utilizar constantemente, las podemos tener por fuera porque 18 meses son bastantes, pero si las vamos a guardar por mucho más tiempo, guardarlas en la bolsa plástica negra para que se conserven por muchos años. Otra de las cosas que creo que me podrían preguntar es ¿cuánto dura una etiqueta ya impresa? No me consta, ¿no? Porque pues tengo poco tiempo de usarla, pero puede que dure mucho tiempo. El todo es que no se la exponga a altas temperaturas, por ejemplo al sol, a líquidos fuertes o incluso al plástico. Por ejemplo, si se colocan en archivadores, que por lo general son fríos, ahí pueden durar muchísimos años. Otra, ¿cuánto dura esta impresora? O ¿cuánto dura, por ejemplo, el cabezal de impresión, el cabezal térmico? Dymo dice que esta impresora viene para durar demasiados años y que no vamos a tener nunca un problema con estas impresoras, aunque eso ya lo veremos con mucho tiempo pues más adelante. Y ahora pues les voy a mostrar unos modelos. Miren que aquí está un alcohol isopropílico, le hice caer un poquito de alcohol y miren que se desvaneció un poco, y este es de alcohol normal, entonces miren que aguantó un poco también aquí. Con el agua, si no tiene ningún efecto, la etiqueta se conserva en excelente estado. Otra de las cosas que podrían preguntar es en el momento de imprimir, hay la posibilidad de que la instalen y no imprima nada. Si no imprime nada, quiere decir que descargaste o instalaste un software desactualizado, entonces tienes que instalar el más reciente, como ya lo indiqué en el video. Lo otro que puede ser de que no imprima en las etiquetas es que puede ser que el rollo de etiquetas sea muy antiguo, se guardó en una parte que no se debía. También puede ser de que el rollo de etiquetas no sea compatible con esta impresora. La otra es que de pronto el rollo de etiquetas esté mal puesto. También puede ser que el cabezal de impresión esté sucio. Ya esas partes tocaría como intentar desarmarla para mirar cómo limpiar. Esa parte no la voy a mostrar. Y las recomendaciones que tenemos que tener con esta impresora, primero que todo, es cubrir la impresora con una funda, un protector, hacerle hacer para taparla cuando no se esté usando. La otra es limpiarla normalmente con un paño sin pelusas. La puede limpiar con alcohol isopropílico o limpiavidrios, limpiacristales también se le dice. Debemos asegurarnos que el limpiavidrios no tenga amoníaco, porque si no le podemos hacer daño al material de la impresora. También se puede utilizar un pincel, un cepillo para quitar el polvo que esté como en las esquinas, que esté como fuerte. Las podemos retirar con esa clase de cepillo. También se pueden utilizar cotonetes o copitos para limpiarla. La limpieza se debe hacer con la impresora apagada y con el rollo de etiquetas por fuera para que no nos haga estorbo. Y en la parte del interior, por donde se imprimen las etiquetas, también se puede limpiar con tarjetas de limpieza que se pueden conseguir con dymo.com.
que son estas etiquetas que estoy indicando. De igual manera las pueden conseguir, creo que por Mercado Libre o por Amazon. Entonces hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Creo que se hizo un poquito largo, pero de todas maneras quería hacerlo muy completo, así como todos mis videos. Y recuerden que si les gustó este video, se pueden suscribir al canal, es gratis. También le puedes dar me gusta a este video y comentar cómo te ha ido con esta impresora. ¿La compraste? ¿Piensas comprarla? ¿Cómo te ha ido con las etiquetas? ¿Qué te ha parecido? Coméntanos para que otras personas que lleguen a este video también sepan tu opinión. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.